Hola muchachos y muchachas, bienvenidos a una sesión más de su clase de inglés. Ya estamos en la semana 15 y hoy vamos a analizar un tema muy interesante con auxiliares. También les reitero la invitación de que estamos a 2 semanas de finalizar el año 2021 y que tengan la precaución de realizar todos los ejercicios de este trimestre porque vamos a cerrar el año con 6 actividades del trimestre 2 y para que no se les vayan juntando tanto el trabajo y no se les haga tan pesado después. Así que primero comenzamos con el auxiliar don't y doesn't. Estos dos los utilizamos en oraciones escritas en presente simple y las utilizamos para negar. Estas expresiones son palabras contraídas de estas que van a ver a continuación. Do not es don't y does not es doesn't. Aunque nosotros vamos a utilizar para efectos prácticos las que están subrayadas para todos los ejemplos y todos los ejercicios que vayamos a ver. Don't y doesn't es lo más normal para utilizar. ¿Qué es la negación en inglés? Vamos a tomar estas dos imágenes como ejemplo. La primera imagen de la izquierda tenemos a dos compañeras donde una le está ofreciendo café a la otra. Y la segunda mujer agradece que le ofrezcan café, pero ella dice que ella no lo toma. ¿Cómo expresamos esta negación en inglés? De esta manera. She doesn't drink coffee. En la siguiente imagen tenemos a una persona que está trabajando en una oficina y esta expresa que no le gusta su trabajo. La negación sería he doesn't like his job. Recuerden que don't lo utilizamos para unos pronombres y doesn't lo utilizamos para los pronombres de la tercera persona del singular. Aquí les dejo esta ilustración para que ustedes tomen nota o puedan tomar una captura de pantalla. Vamos a ver muchísimos ejemplos porque creo que es más fácil comprender este tema con ejemplos prácticos. She doesn't read the newspaper in the morning. He doesn't take a shower on Sundays. The computers don't work properly. The computer doesn't have a good monitor. Ustedes podrán ver que en las últimas dos oraciones cambia el auxiliar un poco, pero estos cambian porque los sujetos no son exactamente iguales. En la tercera oración decimos las computadoras y como nos referimos a las computadoras en general, es un sujeto en plural, utilizamos el auxiliar don't. Y en la cuarta oración dice la computadora no tiene un buen monitor. Aquí nos estamos refiriendo a una computadora en específico. Es un sujeto en singular y por eso utilizamos el auxiliar doesn't. They don't have time to go to the movies. We don't need help. The dog doesn't run fast. Dogs don't run fast. En estas últimas dos oraciones son similares a las oraciones de las computadoras. En la tercera nos referimos a un solo perro, por eso utilizamos el auxiliar doesn't. En la última oración nos referimos a estos animales en general, por eso utilizamos el auxiliar don't. I don't watch TV at home. You don't have any Italian friends. He doesn't speak French nor English. Hasta aquí terminamos estos ejemplos de don't y doesn't y espero que haya quedado claro, muchachos. Ahora vamos a pasar a analizar el siguiente auxiliar que es el did. Y este es muy importante porque tiene varias funciones que se pueden implementar en muchas situaciones y es una palabra que utilizamos muchísimo en el inglés. ¿Qué funciones tiene esta palabra? Bueno, pues la primera de ellas es que es un auxiliar que nos ayuda a delimitar una función específica en cada oración. Este auxiliar se utiliza en oraciones en pasado, ya sea en preguntas o en oraciones en pasado negativas.
¿Qué significa did? Pues desafortunadamente, did para nosotros que hablamos español no significa nada. Quiere decir que no tenemos nosotros un término que podamos traducir exactamente igual. Pero podemos analizarlo mediante su uso en estos ejemplos. Aquí tenemos esta pregunta que dice, ¿Did he write this letter? Y les voy a desplegar lo que significa cada una de las palabras de esta oración. Como podrán ver, no puse did porque en español no tiene una traducción. Entonces, ¿qué significa? Bueno, no es que signifique algo. Lo importante es para qué sirve o cuál es su función. Su función es cambiar el verbo write a pasado cuando nosotros hacemos una pregunta. Write significa escribir, es presente, es su forma base. Pero cuando nosotros añadimos en la pregunta el auxiliar did, automáticamente el verbo ya significa escribió. Ahora tenemos un ejemplo de cómo se utiliza el did en la forma negativa. I didn't eat yesterday. Vamos a ver las palabras de la oración. Como podrán ver, es lo mismo que did, no tiene una traducción exacta. Entonces, didn't cambia automáticamente en la expresión de esta oración en el pasado. Eat, que significa comer en presente, cambia automáticamente a comí. Did not es la forma larga de decir didn't, aunque ya saben que vamos a utilizar didn't para todos los ejemplos y los ejercicios de este tema. Vamos a ver cómo cambia el did o cómo funciona en las diferentes estructuras del inglés. Recuerden que lo utilizamos para negación o para pasado. Vamos a ver este ejemplo en pasado que dice She bought a gift. Ella compró un regalo. El verbo bought sí está conjugado en pasado. Si lo traducimos, aquí sí se puede traducir a compró. Pero nosotros, cuando expresamos esta oración en negativo, por ejemplo, no podemos utilizar el mismo verbo o la misma forma de este verbo. Tenemos que expresarlo de esta manera como apareció en la pantalla. She didn't buy a gift. Ella no compró un regalo. Y en la estructura de pregunta lo expresamos así. Did she buy a gift? Ella compró un regalo. Como podrán ver, el verbo en la estructura negativa y en la estructura de pregunta se queda como buy en su forma original. Pero como estamos utilizando el auxiliar didn't y el auxiliar did, automáticamente el significado del verbo cambia a compró. Aquí tenemos otro ejemplo. I called you yesterday. Yo te llamé ayer. El verbo de esta oración en pasado ya está conjugado y called con la terminación ed sí significa llamé. Pero cuando nosotros lo expresamos en negativo, tenemos que expresarlo así. I didn't call you yesterday. Y en la estructura de pregunta, did I call you yesterday? Y como podrán ver, los dos verbos están en su forma base, pero con el uso del auxiliar automáticamente su significado o su conjugación cambia a llamé. Vamos a ver otro ejemplo. They cooked last week. Ellos cocinaron la semana pasada. El verbo cooked sí está conjugado en pasado porque la oración está en afirmación. Pero cuando nosotros queremos expresar la forma negativa, decimos they didn't cook last week. Y cuando lo queremos expresar en pregunta, decimos did they cook last week? Y los verbos en estas dos estructuras se escriben en su forma base, pero con el uso del auxiliar, automáticamente su conjugación cambia a cocinaron. Aquí tenemos 3 ejemplos, de los cuales 2 no tienen sentido, como podrán ver en pantalla. Y son errores muy comunes que nosotros cometemos a la hora de escribir y usar estos auxiliares cuando recién los aprendemos. La primera oración no tiene sentido porque si nosotros utilizamos el did
el verbo ya no necesita ser conjugado en pasado. En la segunda oración no se utiliza el did porque el did no se utiliza para oraciones afirmativas. ¿Ok? Solamente para negación y preguntas. Entonces la segunda está mal también. La expresión correcta, te llamé ayer, sería de esta manera. I called you yesterday. Y aquí tenemos una función más del auxiliar did. Did también puede ser el pasado de do, el verbo hacer en inglés. Vamos a ver 3 ejemplos. Hay infinidad de ejemplos de esta conjugación, pero yo creo que con 3 sí se va a mostrar el punto que quiero que entiendan. I did my homework. He did me a favor. We did the shopping. Les acabo de decir hace un momento que el did no se utilizaba para oraciones afirmativas, pero en este caso no lo estamos utilizando como un auxiliar. En este caso estamos cambiando el verbo do a pasado y el did lo utilizamos para esta función. Como siempre, muchachos, en el grupo de tutoría de WhatsApp les voy a mandar todo el material y el enlace para que hagan los ejercicios de la semana. Ahí tienen mi número para que me pregunten cualquier cosa o cualquier duda que les surja. Y les deseo que pasen una muy bonita semana y nos vemos en el próximo video.